Parece que quieres aquí recrear el infierno. No me molestaré en responder eso, señor Morticio, porque usted no tiene la más mínima idea de lo que está hablando. Usted no sabe qué es el infierno, señor Morticio. Usted no sabe qué clase de lugar puede ser. ¿Tú sí? ¿No? Pero se dice que alguien logró saberlo. Señoras y señores, saludos cordiales. Es un placer, una vez más, darles la bienvenida a las sombras. Desde las entrañas de los temores de los seres humanos, la pregunta de lo que sucederá cuando termine esta existencia produce un miedo inenarrable al pensar que en esa otra existencia podamos nosotros comprobar que toda acción tiene una consecuencia y que todo hecho que hayamos producido en esta existencia tendrá su recompensa, resultado en la otra. Para ello, los seres humanos en distintos ámbitos se han creado una idea de algo a lo que llaman infierno, Niflheim, Hades, qué sé yo, cualquier nombre que ustedes quieran colocarle en cualquier creencia. Siempre se trata de un lugar lleno de oscuridad, en el cual habrá otros seres que se encargarán de administrarte ese castigo por el cual tienes miedo de ir a ese espacio. Tal vez hiriendo cruelmente las carnes de tu cuerpo para siempre, dejándote inmediatamente sin vista, haciéndote arder en un lago de pez ardiente, desollar tu espalda constantemente por los golpes del silicio, o permanecer en una dimensión donde no encuentras otra cosa sino probablemente al ser humano que más has detestado en tu vida por causa de sus actitudes. Después de todo, se dice que un hombre dijo en alguna ocasión, el infierno son los otros. ¿Qué más pesadilla podría haber que considerar permanecer el resto de tu existencia con alguien a quien no soportas? Sin embargo, se dice que un hombre no tuvo necesidad de imaginarse todo eso que estamos comentando. Se dice que ese hombre, por el contrario, tuvo la oportunidad de conocerlo.
Y probablemente no fue mucho mejor que las cosas que yo he comentado anteriormente. Miguel Jaramillo era un minero. Y hay que tener muy en cuenta este dato. Yo no conozco a la fecha ningún hombre que sea capaz de utilizar las palabras adecuadas para poder describir el interior de la tierra como no son los mineros. Son ellos quienes nos cuentan de la humedad en esos túneles que parecen interminables, abiertos por distintas máquinas y por la propia mano del hombre. Lugares oscuros en donde solamente los metales permiten que haya ciertos resplandores y lamentablemente a pesar de su resplandor no son lo que están buscando y deben cavar cada vez más profundo. En esos lugares en donde la oscuridad se convierte en una masa de sombras que comienza a devorar las cosas conocidas e incluso en el momento en que tú estiras tu propia mano ni siquiera puedes ver claramente sus rasgos. Así que si alguien sabe de infiernos, son por supuesto los mineros. Si alguien sabe de qué tan tenebrosas pueden ser las entrañas de la tierra, son los mineros. Y a Miguel Jaramillo le cabía esa suerte de no ser una de esas personas que se acobardaran ante cualquier situación. Todo lo contrario. En muchas ocasiones era tan atrevido que no le importaba si la francachela era con conocidos o desconocidos. Si se trataba de escanciar un rico pulquito o bien una botella de fuerte mezcal, aguardiente, daba igual que fuera con conocidos o desconocidos. Por ello no puede menos que considerar como algo perfectamente normal que en una de esas Miguel Jaramillo salió, como era costumbre, de la mina en vista de la próxima invitación que recibiera. Lamentablemente para él, no había fortuna, por lo menos en aquel momento, debido a que varios de sus amigos no tenían los recursos económicos necesarios. Así pues, Miguel se imaginaba que iba a tener una noche demasiado aburrida. Pero algo vino a alterar sus planes. Érase una mujer que estaba frente a su casa en el camino que conduce a la mina. Miguel, obviamente con el interés de ver a aquella hermosa mujer que estaba frente a su casa, desvió su mirada más de lo normal para fijarla en la silueta sinuosa que se ocultaba bajo el corsé, el corpiño, los miriñaques. De esta manera, Miguel Jaramillo pareció fijar su vista como si le hubieran clavado a la figura de la joven rubia, de ojos oscuros que le brindaban mayor profundidad a su mirada. Y por supuesto,
podía considerarse muy afortunado aquel que pues no era sino uno de esos mineros de guarache y sombrero, que de repente sorprendiera algo en la mirada de la joven, cuando ésta, además de devolverle la mirada intensa, le llamó con un gesto para que llegara a la casa. ¿Qué habrá pensado Miguel cuando una mujer de esas características que normalmente estaban fuera de su alcance, de repente quisiera hacerle un gesto amable? Supongo que en aquel momento, sentirse como el rey del mundo debería resultar la descripción más sencilla que puede hacerse, y no lo haría por completo. Yo creo que el corazón se le henchía de gozo al pensar esa probabilidad, y sobre todo al ver las caras incrédulas de sus compañeros con quienes estaba caminando, al ver que la hermosa joven le llamaba de ese modo. Vanidad de los hombres, en muchas ocasiones, el sentir que se les está llamando por alguna circunstancia, debida sin duda alguna a su apostura, a su inteligencia, entre otras cosas. ¿A poco Miguel Jaramillo entró a la casa de la hermosa joven que le había llamado para que probara un nuevo licor? Miguel se sintió bastante cómodo y, por supuesto, dentro de su muy rústico y probablemente áspero sentido de la seducción, comenzó a preguntarle a qué se dedicaba la mujer, cómo es que estaba en la casa tan solita, qué tipo de cosas, o mejor dicho, de qué tipo de hombres le gustaban, que los hombres de la mina, sin duda alguna, eran apuestos por la fuerza física que habían desarrollado. En fin. La mujer respondía hábilmente, asintiendo a las cosas que no importaba tanto que a él le parecieran agradables, y dejando en duda las otras, hasta que finalmente Miguel empezó a percibir algo en la bebida que estaba tomando. Aparentemente, el licor que bebía tenía ciertas peculiaridades narcóticas, y poco a poco un profundo sueño le fue venciendo. A poco, cuando despertó, se dio cuenta de que flotaba en un espacio. Su sueño había sido tan profundo que no parecía haberse levantado él mismo. Sino que por obra de alguna circunstancia, su cuerpo flotaba hasta finalmente encontrarse erguido de pie. Ante él, la joven. Miguel, en un principio, habría creído que la oportunidad de estar con ella en un espacio distinto era la mejor en ese momento, pero algo hacía que la espina dorsal de Miguel Jaramillo sintiera algo extraño, algo parecido a la sensación de un filoso metal
recorriendo cada una de las vértebras. Una sensación que sin duda alguna eriza los vellos de la piel. Además, el frío empezó a rodear su cuerpo. Por lo tanto, la búsqueda de la mujer no era en ese momento para darle un beso como él hubiera querido, sino únicamente para buscar refugio, puesto que parecía que la joven era la única que sabía qué era lo que estaba pasando allí. Y tomó su mano y comenzaron a avanzar. A medida que iban haciéndolo, la sensación de estarse introduciendo en un túnel tan profundamente oscuro como los socavones de la mina a donde usualmente Miguel solía trabajar, le pareció cada vez más opresiva porque el aire comenzó a faltarle, como si estuviera bajando a una gran cantidad de metros bajo tierra, donde precisamente la presión empieza a hacer mella en nuestro cuerpo. Pero no sentía esa presión que normalmente se dice que suelen tener algunos de estos mineros, del dolor de la cabeza, entre otras cosas. No, él simplemente lo que sentía era que no había un aire que respirar. Trataba por todos los medios de jalar aire con la boca para tratar de ir avanzando y que la caminata no le cansara de este modo. Pero el paso tranquilo al que iba la joven le permitía ir ganando poco a poco bocanadas de aire que él requería y necesitaba. Poco a poco, en su camino, de los muros, de esto que pensaba que era una mina, que en realidad él no había podido ver ni rocas ni materiales, sino solamente una especie de masa oscura que recubría este espacio. Comenzó a ver formas alargadas, etéreas, blancas que de repente parecían ser como garras que tendían sus manos, tendían sus dedos helados hacia él. Pero apenas él pasaba y las manos se iban desvaneciendo, como si perteneciesen a invisibles espectros que estuvieran tratando de alcanzarle y que nunca lograran su objetivo. Todo ello empezaba a hacer que el corazón de Miguel fuera sintiéndose cada vez más inquieto dentro de su pecho y amenazara con saltarle en algún momento. Probablemente ese mismo nerviosismo y ese mismo temblor se lo fue comunicando a sus manos porque sentía que la mano de la chica percibía el sudor que tenía en la suya. Y aunque Miguel sentía la frente perlada, no era por ese esfuerzo físico que le estaba requiriendo caminar en una atmósfera donde no podía percibir casi nada de aire. No, la sensación era de gotas heladas que van llenando la frente cuando inmediatamente empezaron a acudir a él rostros que se alargaban profundamente, que parecían estar suplicando, que parecían estar pidiendo algo de forma muda que Miguel no podía entender puesto que no tenían voz. Pero al igual que las manos, los gestos empezaron a desaparecer apenas él los cruzaba. Y probablemente la sensación más perturbadora fue cuando miró a la joven. La joven sonreía. Parecía demasiado confiada, demasiado segura de estar circulando en ese lugar. Y Miguel no tenía ganas de salir de él. Pero sabía que si soltaba la mano de la mujer, intuyó que ahí se quedaría. Y entonces fue cuando pensó, ¿será acaso este el infierno del cual hablan? En donde uno tiene que permanecer en esta forma etérea, en medio de la oscuridad, sin tener oportunidad de salir de aquí jamás. La joven, como si pareciera entenderlo, se volteó a él y únicamente asintió cuando él estaba pensando eso. Eso no podía ser. Se trataba de una locura. ¿Cómo podría estar ella viendo sus pensamientos?
llegaron a unas escaleras. Comenzaron a librar uno a uno los escalones. Y poco a poco Miguel Jaramillo sintió como la luz le hería los ojos. Nunca le había parecido tan hermosa la luz del día como en ese momento. Incluso, sintiéndose tan seguro, soltó la mano de la joven y empezó a llenar sus pulmones del aire que requería. Y entonces, al voltear la mirada, ya no la encontró. Miguel se hizo muchas preguntas. El sacerdote pretendió responderle una de ellas. Dicen que a partir de ahí Miguel se volvió una persona más virtuosa, más cuidadosa. No lo sé. Tal vez pensaba que lo que había visto era el infierno. Tal vez no pensaba que había visto algo que le habría producido un cierto licor que tomó en una casa desconocida. Tal vez se trataba solamente de eso, de uno de esos episodios en los cuales normalmente vemos lo que normalmente no solemos encontrarnos. Pero ¿por qué se lo habría ofrecido esta mujer? ¿Qué razón tendría esa mujer para ofrecerle un licor? No olvidemos que la mujer parecía de otra condición económica muy distinta a la de Miguel, que era un humilde minero. ¿Por qué alguien habría estado interesado en que Miguel conociera esta profundidad a la cual él identificó inmediatamente como el infierno? Pero, ¿realmente sabemos cómo es el infierno? Miguel probablemente tuvo una visión muy clara de ello, y estoy seguro que ni ustedes ni yo deseamos conocerla. Bueno, tal vez digamos de ustedes, tal vez no quieran conocerla. Algunos la conocen por fuerza de las circunstancias. ¿Cuáles? Estoy seguro que no quieren averiguarlas. Bueno. Comentarios, señor Morticio. Es probable que la versión de este hombre no sea la peor que podamos tener del infierno. Sin embargo, califica bastante para que nosotros podamos considerarla como uno de esos testimonios que sin duda alguna o bien proviene de la mucha imaginación de los mineros o proviene de alguna dimensión que estoy seguro que ni ustedes ni yo querríamos conocer. Tómenlo solamente como comentarios. En realidad, todas las conclusiones que puedan ustedes obtener serán mucho mejores que las que tengamos aquí, gracias a sus criterios y, por supuesto, de acuerdo a sus creencias. Nosotros simplemente cumplimos con traer la historia y ya lo hemos hecho. Por ende, nos vamos a retirar, no sin antes recomendarles que pasen a estos sitios virtuales en donde ustedes pueden seguir todo lo que es la historia de las leyendas en México, así como también de las cosas que les puede platicar un amigo de ustedes, Paul Raven, y bueno, el señor Morticio, a través de su cuenta en TikTok, Crónicas de Morticio, y su cuenta en Instagram.
En estas cuentas ustedes encontrarán breves relatos en cosa de un minuto, que es lo que permiten estas plataformas, en donde el señor Morticio les hablará acerca de muertes absurdas, acerca también de costumbres funerarias poco frecuentes, asuntos de ocultismo sorprendentes, predicciones asombrosas y otro tipo de rarezas. En Instagram y en TikTok, Crónicas de Morticio, todo seguido, y así lo van a encontrar. También lo van a encontrar, por supuesto, en Leyendas del Cuervo Oficial y en el grupo de Bienvenidos a las Sombras Oficial. Claro. Ahí ustedes van a encontrar en Facebook estos dos espacios en donde se congregan normalmente las personas que tienen interés en todo este universo de las leyendas del cuervo, en conocer historias anteriores, en saber cuándo se estrenan los videos del señor Morticio, así como también los de Leyendas del Cuervo. Por ende también, en este caso, también tenemos la información sobre los espacios de un servidor, Paul Raven, en los proyectos literarios en que estamos trabajando. Uno de ellos es la revista Literpo, liderada por la maestra Nidy Saiz, a quien le mandamos un cordial saludo, así como a todos los colaboradores y compañeros con quienes tengo el placer de departir en la difusión de la literatura a nivel mundial, desde Texas para el mundo. Asimismo, también vamos nosotros a recomendarles que nos sigan en Luna de Octubre. Maestro Yivampi. En efecto, la maestra Yivampi, a quien enviamos un muy cordial saludo, un cordial y cariñoso saludo. Y por supuesto, ella ha decidido hacer la difusión de la poesía gótica a través de distintos eventos en los cuales se pueden enterar ustedes en nuestra página de Facebook, por supuesto. Y también pueden compartir con nosotros estas charlas que hacemos sobre letras oscuras, sobre autores de horror, sobre temas de lo misterioso que hacemos normalmente en los libros del cuervo. En los libros del cuervo van a encontrar ustedes todo este tipo de charlas acerca de estos libros. Los miércoles van a encontrar historias también de leyenda en la página de Facebook, en la página justamente de Luna de Octubre, donde van a encontrar a Don Nacho, a Scar Madeste y a los que tengan que aparecer para contarnos leyendas. Menos Scar. El señor Morticio no le cae bien Scar Madeste, por alguna razón será. Vamos a ver qué es lo que depara el futuro. De este modo también encontrarán ustedes los videopoemas, en donde hacemos recreaciones de los textos literarios de nosotros mismos, o bien de nuestros amigos que escriben en la página, o bien también de los usuarios que se unen día tras día a los distintos retos, tanto en la plataforma de Twitter como también, en este caso, en Facebook. Bueno, Twitter, actualmente llamada X, en este caso, aún nos resulta difícil acostumbrarnos. Y pues bueno, ustedes decidirán si nos acompañan en estos espacios. Por lo pronto, para acompañarnos aquí en las Leyendas del Cuervo, basta con que ustedes nos otorguen un like si les gusta el trabajo, nos regalen un comentario, se suscriban al canal y activen la campanilla para las notificaciones, que dicen que son las cosas más importantes para poder evitar la maldición del algoritmo. Y sin más por el momento, agradeciendo su paciencia, su preferencia y su presencia en este canal, nos retiramos, no sin antes recordarles que el próximo martes tenemos una nueva Leyenda del Cuervo, para darles una vez más la bienvenida a las sombras.